Levante la mano de alguien que ha oído del término. Ni siquiera mi familia, ¿no? Mi amigo. El gorila invisible es dos profesores de psicología de la Universidad de Harvard, hace pocos años, estudiando el tema de la percepción, cómo es que percibimos, o falta de percepción, cómo es que no percibimos. Decidieron hacer un video. Este video, por si acaso, está colgado en YouTube. Ahí escriben gorila invisible, lo encuentran en segundos. En ese video que mandaron a hacer los profesores, un grupo de chicos está jugando básquet, pasándose la pelota. Y entonces, cuando se terminó el video, el profesor agarró a sus alumnos y le dijo: mira, vamos a hacer un test de concentración. Ustedes vean este video y cuenten el número de pases de los jugadores que están en blanco a otro jugador en blanco. ¿Cuántos pases? Y los chicos hicieron eso y contaron, pero tramposamente, sin decirle a los chicos, el que cuando mandaron a hacer el video, habían hecho que en medio de los jugadores, en medio del partido, entrara a la cancha una persona vestido con disfraz de gorila y lentamente cruzó la cancha entre los jugadores. Era imposible no verlo, estaba entre los jugadores, y se acercó incluso a la cámara y después se fue. Entonces los profesores, cuando hicieron el examen a los chicos, ¿cuántos pases? Dice, tantos pases. Y vieron algo raro que no correspondía. Nada. Casi nadie había visto algo raro ahí. Finalmente les mostró el video. Y ahí hay un gorila. ¿Quién vio el gorila? No lo habían visto. Esa es la capacidad que tenemos para no ver. Y eso funciona no solo en videos de gorilas y juegos, funciona cuando estamos tratando de entender la realidad que nosotros queremos mejorar. Entonces hay un problema tremendo de percepción. Nunca hay que tomar como dado que una cosa es obvia. Mucho de lo que termina siendo obvio, por mucho tiempo no es obvio, porque no encaja con ideas que ya están en nuestra cabeza, porque nosotros vemos con 4 ojos, 2 en la cara y 2 en el cerebro, y lo que entra por los ojos, el 99% es filtrado, y los ojos del cerebro solo ven ese 2%, porque si no fuera así, nos moriríamos de la invasión de información que está entrando al cerebro. Entonces el cerebro está decidiendo qué ve todo el tiempo. Bueno, entonces el tema de la investigación, un poco que es así de simple también. Hay que estar haciendo un esfuerzo de ir y ver y abrir los ojos. Y entonces varias de las investigaciones que he tenido la suerte, la oportunidad que me ha dado la vida de hacer, han sido un poco así, de cosas que son relativamente simples. Otro que también tuvo que ver con nuestro presidente fue un estudio que hice. Simplemente me pidieron escribir un prólogo a un libro que el profesor Carlos Paredes escribió con el señor Jeffrey Sachs, que es un famoso economista, uno de los economistas de desarrollo más renombrados en Estados Unidos ahora. Y Paredes y Sachs produjeron este libro y me pidieron hacer un prólogo y un poco de contexto, y decidí mirar el tema de la privatización. Estamos hablando del año 91, cuando se hizo este trabajo. Y claro, habíamos pasado por fases de estatización gradual en los 70, por ahí se mantuvo durante el gobierno de Belaúnde y algo aumentó otra vez en el primer gobierno del presidente García.
y ya en los 90 vino la ola de la privatización. Pero cuando miré las estadísticas para medir el tamaño del Estado peruano, resultó que el tamaño del Estado peruano, y es fácil medirlo, hay unas cuantas estadísticas, el tamaño de los impuestos como porcentaje del PBI, el tamaño de las empresas, el número y el volumen de ventas, de negocios que hacen las empresas estatales, las regulaciones del Estado que intervienen en la economía, hay formas de medir eso. Resultó que la crisis, por efecto de la crisis de los años 80, el tamaño del Estado se había reducido enormemente. En otras palabras, la economía se había privatizado, pero no es que alguien estaba decidiendo privatizar, sino fue un efecto indirecto de la crisis. Porque las empresas estatales quebraban, fueron quebrando una tras otra. Entonces se fueron achicando. Los bancos del Estado cada día por la inflación tenían menos y los impuestos se redujeron tremendamente por la crisis. Entonces en el año 90, 91 el Estado ya se había achicado enormemente. Lo que vino a hacer Fujimori después fue mayormente ratificar lo que ya se había hecho. Entonces tenemos esta imagen de gobiernos no necesariamente estatizantes, pero sí de mantener el papel del Estado, y otro gobierno privatizador, reduciendo el tamaño del Estado. Pero cuando uno mira los números, no es así. No fue el segundo gobierno que redujo, sino ya se dio. Bueno, es solamente una vez más, cuando uno va y mira los números, descubre cosas así que sorprenden y fascinan. Y una vez más uno se da cuenta que mucho de lo que pasa no es resultado de que se decidió hacer tal o cual. Son cosas que pasan indirectamente todo el tiempo. Esto que ha pasado, esto último de este último libro del aumento en la economía rural tan fuerte y la tremenda expansión de la red vial del Perú. Bueno, ¿quién decidió esa expansión de la red vial? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Yo no recuerdo ningún gobierno que levantó la bandera de nosotros vamos a cambiar las prioridades, ahora nosotros vamos a doblar la red vial del país. Yo no recuerdo ningún gobierno que ha levantado esa bandera. Otras banderas han sobrado, de reformas sociales, de educación, reforma agraria, la estabilidad macro, la globalización, toda clase de banderas. Pero nunca he visto una bandera a favor de multiplicar las conexiones para el movimiento de gente y personas y ideas dentro del país. Pero se dio. ¿Cómo se dio? Para mí, hasta ahora no lo entiendo muy bien, pero mayormente creo que ha sido accidental. Mucho fue efecto de la descentralización, que estamos tan acostumbrados a criticar esa descentralización, y quizás tiene mucho de malo la descentralización, pero creo que aquí hay algo de bueno que tuvo, porque los gobiernos municipales de los distritos, tú les das plata, lo primero que hacen es caminos. Ellos hacen sus caminitos que el Ministerio de Economía no hubiera aprobado, ni el Ministerio de Transportes. Pero ahí repartir el dinero ha cambiado las prioridades en la dirección de la red vial. Entonces, hay fenómenos así inesperados. Entonces, cuando uno va y hace la inversión, hay que estar listo para sorpresas. Una reflexión un poco general sobre
Mi ciencia, la economía, mi llamada ciencia, estoy convencido que la ciencia de la economía es manca. No hace nada sola, porque le falta. Es una ciencia realmente estéril, infértil, si no tiene la ayuda de otras ciencias. Es un poco como los economistas tenemos una metáfora muy famosa, que es el de las tijeras, que se aplica para explicar cómo funciona la oferta y demanda. La oferta sola no hace nada, la demanda sola no hace nada, pero juntos se crea la llamada tijera de oferta y demanda. Eso es lo que hace funcionar la economía. Bueno, algo así funciona en la ciencia, conocimiento social. La ciencia de la economía necesita de otras formas de conocimiento social, que pueden ser historia, geografía, sociología, psicología principalmente. Y sin ellos, más y más estoy convencido que no entendemos nada, porque la ciencia económica, tras más uno lo mira, más se da cuenta uno cuán infértil es sola, cuán fácil se equivoca, con tremenda ilusión de precisión y de lógica que tiene, nos engañamos fácil. Pero apenas hay que estudiar un problema en particular, resulta que para entender ese problema, aparte de la lógica de la economía, hay que entender algo de, en este caso, por ejemplo, del porqué de la pobreza rural, hay que entender la geografía. En otros casos hay que entender la historia y la política, porque el poder siempre está ahí. Y los mercados nunca son puros, siempre interviene el poder de una de otra forma, manejando, modificando los mercados. Entonces el resultado es una mezcla de la lógica de la economía y del poder. Pero también hoy día más y más estamos descubriendo que la psicología es parte fundamental. Y me remito al gorila invisible, pero es mucho más general que eso. Hoy día los economistas finalmente están descubriendo la centralidad de la psicología. Y entonces uno tiene en las facultades, ahora en las facultades de las universidades más importantes, programas de lo que se llama economía del comportamiento. Bueno, parece que toda la economía siempre ha sido de comportamiento, pero no, aquí se refieren a aspectos más psicológicos que no son de pura racionalidad económica y tienen que ver con cómo percibimos o no percibimos, cómo sobrereaccionamos. Por ejemplo, nada parece a un nivel. Nada era más de pura lógica económica que la inflación. Y cuando estuve en el Banco Central y me tocó tratar de bajar la inflación, yo ya la inflación en esos años 80 era 60, 70% al año, o sea, 2, 3% al mes, 4%. Pero era evidente, a mí me parecía, que aquí había no solo un problema de expansión de dinero, sino también de psicología, y que se tenía que trabajar las dos cosas a la vez. En esos años 80, no era una idea muy popular. Ya toda la idea era, no, la inflación es culpa del dinero, basta cerrar las puertas del Banco Central y va a parar la inflación. Bueno, sí y no. Porque lo que
estaba pasando al mismo tiempo que la inflación, que se aumentaba el dinero, y estaba aumentando lo que los economistas llamamos la velocidad del dinero. La gente usaba el dinero más y más rápido, porque ya estaban adaptándose a la inflación. Entonces, apenas recibían dinero, lo gastaban. Entonces, eso también contribuía a aumentar la inflación. Bueno, esto es un fenómeno conocido y hoy día se habla mucho, cuando se habla del control de la inflación, se habla de psicología. Y por eso tenemos metas de inflación. ¿Por qué tenemos metas de inflación? Si el Banco Central podría decidir sin decirle a nadie, yo no voy a permitir inflación más de 2%, entonces yo solamente aumento el dinero 2%. No es necesario decirle nada, porque si realmente el dinero controla la inflación, entonces no es necesario decirle a nadie, simplemente lo hace. Pero no, el Banco Central creo esta teoría, hay que anunciar metas. ¿Por qué? Con la idea de la fuerza de las expectativas. Porque si la gente cree que va a haber más inflación, entonces todo el mundo empieza a aumentar sus precios para no quedarse atrás y termina habiendo inflación. Entonces hay algo psicológico ahí que se trata de controlar con las metas. Hoy día está en problemas el presidente del Banco Central de Estados Unidos, señor Bernanke, porque se le ocurrió anunciar que su Banco Central, cuando ya pasaba el problema del desempleo que hay en Estados Unidos ahora, entonces iba a empezar a reducir la oferta monetaria y subirían las tasas de interés. Pero en un futuro, ¿no? Dijo. Pero es lógico. O sea, es lógico que él tiene que hacer eso, porque cuando ya pasa la fiebre, se deja de dar la penicilina. Entonces el Banco Central de Estados Unidos ahora está dando penicilina por la fiebre que tiene la economía. Pero es lógico que cuando termine eso, él va a hacer eso. Pero por decirlo, la gente se asustó. Y hay una tremenda sobrereacción en Estados Unidos ahorita, y él está ahora tratando de corregir y desdecirse, etc.